Muy buenos días, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir la palabra del Señor y saludamos a cada papito, cada maestro, cada estudiante que nos está escuchando en esta mañana, entendiendo que la importancia que es estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Es a través de estos relatos bíblicos que nuestra fe va a crecer. Es viendo el poder de Dios en medio de las necesidades, viendo el poder de Dios en medio del dolor. Por eso esta serie de milagros que realizó nuestro Señor Jesucristo nos va a animar y nos va a fortalecer. En este caso nos toca este relato de la multiplicación de los panes y de los peces. Y quiero dar lectura al capítulo 14, versículo 13. Del libro de Mateo. Va a decir: oyendo Jesús se apartó de allí a una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denme ustedes de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: tráiganlo acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Una de las cosas que vemos aquí primeramente es que después que Jesús escuchó la noticia acerca de Juan el Bautista, que había muerto, dice la Biblia que él se fue a un lugar desierto solo. Y a veces podemos entender que nosotros siempre, cuando enfrentamos el dolor, a veces vamos a necesitar momentos donde tengamos que afrontar algunas situaciones solos y tengamos que encontrar esa fortaleza en el Señor, a veces en la soledad, orando, acercándonos a Dios, porque Él es quien entiende nuestros corazones, entiende nuestro dolor, y Él es quien va a dar consuelo a nuestras vidas. Jesús necesitó un momento de soledad también, y por eso se apartó. Dice el texto bíblico que cuando Él regresó nuevamente, vio a la cantidad de gente que le seguía. Vio una gran cantidad de gente en una situación tan triste, porque toda esta gente estaba buscando a Jesús, gente con mucha necesidad. Muchos de ellos estaban enfermos, y vemos cómo Jesús comienza a sanarlos, a sanar a todos los que estaban enfermos. Y esto habla de ese corazón compasivo, de ese corazón que ayuda, ese corazón amoroso que está pensando siempre en los demás. Nosotros somos llamados a pensar en los demás, a ayudar a quienes lo necesitan. Puede haber dolor a veces en el corazón, puede haber circunstancias difíciles, pero somos llamados a no centrarnos en nosotros mismos, sino a ver al que sufre, a ver al que necesita, darle palabras de aliento, de consuelo a aquel que está sufriendo. Y Jesús así lo hizo. Dice la Biblia que ya era muy tarde, el lugar era apartado, y los discípulos van a donde el Señor Jesús y le dicen: Maestro, despide a la multitud porque ya es tarde y ellos seguramente deben estar de hambre. Despídelos para que ellos vayan a las ciudades alrededor y puedan conseguir comida. Y Jesús les dijo: no es necesario que se vayan, denle ustedes de comer. Y Felipe le dijo: Señor, pero ¿de dónde vamos a sacar comida para tanta gente? 200 denarios no sería suficiente para alimentar a toda esta gente. Y aquí solamente hay un muchachito, va a decir en el Evangelio de Juan, que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para alimentar a tanta gente? Jesús dijo: tráigamelo. Dice la Biblia que él
habiendo dado gracias, bendijo estos alimentos y comenzó a repartirlo entre sus discípulos y los discípulos a la multitud. Los panes y los peces fueron multiplicados y nos hace pensar en el hecho de que a veces lo que nosotros pensamos que es poco, lo que damos al Señor, tal vez con mucho amor, con mucho esfuerzo, ¿verdad? Pero en las manos de Dios eso puede ser multiplicado para bendición de mucha gente. Nunca crea que lo que usted da con amor, sacrificio, es demasiado poco. En las manos de Jesús eso es multiplicado. Dice la Biblia que todos se saciaron, comieron hasta hartarse, tanto así que sobró 12 cestas de los panes y los peces que se habían repartido. Pues es Dios quien siempre va a suplir toda necesidad. Él siempre se va a encargar por ese amor compasivo, ese corazón amoroso de suplir todas nuestras necesidades, porque sabe y conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Tenemos a un Dios lleno de amor, lleno de compasión. Y cuando tengamos necesidades, simplemente dice la Biblia que debemos presentárselas al Señor, decírselas y tener una actitud de acción de gracias, confiando de que Él va a obrar y de que Él va a suplir. Sigamos desarrollando nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.